Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar de un momentazo que se vivió recientemente, un cruce inesperado, una pregunta que nadie se esperaba. Estoy hablando ni más ni menos de la reacción de Afra Saraaolu ante una pregunta, bastante peculiar, formulada por el mismísimo Mert Demir. Para los que no los conocen, o para refrescar la memoria, Afra Saraaolu es una actriz turca increíblemente talentosa y popular, conocida por su trabajo en series como Fazilet and Bekler y, por supuesto, la mega exitosa Yalan, donde interpreta a Seyran. Y Mert Demir, bueno, Mert Demir es un músico turco con muchísimo talento, un compositor y cantante que ha conquistado a miles con su música. Y como si no fuera suficiente, son pareja. Sí, señores, son pareja en la vida real. Así que obviamente todo lo que hagan juntos, digan o dejen de decir, genera mucho interés. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué pregunta fue esa que dejó a Afra sin palabras y que, además, fue planteada por Mert Demir, su novio? Bueno, pues todo sucedió en una entrevista, en directo. Imagínense la presión, la emoción y la posibilidad de que todo se saliera de control. El ambiente era distendido, la conversación fluía sobre sus proyectos, sobre la música de Mert, sobre el éxito de Afra. Todo parecía normal, hasta que llegó el momento de las preguntas rápidas, de las preguntas inesperadas, de las que te pueden pillar desprevenido. El entrevistador, con una sonrisa pícara, le preguntó a Mert: «Mert, ¿qué es lo que más te gusta de Afra?» Una pregunta relativamente común, ¿no? Algo que cualquier novio podría responder con facilidad, con romanticismo, con cariño. Pero Mert Demir, siendo Mert Demir, tenía algo mucho más interesante planeado. En lugar de responder a la pregunta directamente, Mert, con una mirada que parecía estar llena de complicidad y de atrevimiento, le devolvió la pregunta a Afra. Sí, así como lo escuchan. Le dijo algo así como: «Afra, la pregunta es para ti, ¿qué es lo que más te gusta de mí?» ¡Boom! Momento de silencio. Afra, visiblemente sorprendida, se quedó congelada. Se le notaba en la cara la sorpresa, la incredulidad, la necesidad de procesar la situación. Las cámaras la enfocaron y pudimos ver su reacción en tiempo real. Primero una sonrisa tímida. Luego una mirada de desconcierto. Después una risa nerviosa. Y finalmente una respuesta, que mantuvo la intriga hasta el final. Pero antes de revelar lo que Afra respondió, vamos a analizar un poco la situación. ¿Por qué Mert hizo eso? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Podríamos pensar en varias posibilidades. Tal vez quería poner a prueba a Afra, ver su reacción, saber qué sentía realmente por él. O quizás simplemente era un juego, una manera de añadirle un poco de emoción a la entrevista, de romper la monotonía, de crear un momento memorable. Hoy esto es lo más interesante, tal vez, y digo tal vez, estaba buscando una declaración de amor en público. Sea cual sea la razón, el efecto fue inmediato. La pregunta generó un revuelo en las redes sociales. Los fans se volvieron locos comentando la reacción de Afra, especulando sobre lo que iba a decir, analizando cada gesto, cada mirada. La entrevista, que ya era interesante, se convirtió en un fenómeno viral. Y es que, ¿quién no quiere saber qué piensa Afra Saraaolu de Mert Demir? ¿Quién no quiere saber qué es lo que más le gusta de su novio? Ahora, vamos al meollo del asunto. Después de unos segundos de incertidumbre, de ese silencio que se hizo eterno, Afra finalmente respondió. Y su respuesta, aunque breve, fue bastante reveladora. Dijo algo así como: «Me gusta todo. Me gusta tu energía, me gusta tu música, me gusta cómo me haces reír, me gusta tú». Ah, qué respuesta. Sencilla pero llena de sentimiento. Una respuesta que, sin ser una declaración explosiva de amor, dejó claro que Afra está profundamente enamorada de Mert. Una respuesta que además demostró que ambos se sienten muy cómodos el uno con el otro, que existe una conexión especial entre ellos. Y lo más importante, una respuesta que nos dejó con la miel en los labios, con ganas de saber más, de conocer más detalles sobre su relación. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta pregunta inesperada? Bueno, en primer lugar, reforzó la imagen de Mert Demir como un artista creativo, audaz y con un sentido del humor único. Demostró que es una persona que no tiene miedo a salirse de lo convencional,
que le gusta sorprender y que, en definitiva, no se toma a sí mismo demasiado en serio. En segundo lugar, consolidó la imagen de Afra Saraolu como una mujer segura de sí misma, inteligente y con mucho carácter. A pesar de la sorpresa, supo manejar la situación con elegancia, con naturalidad y sobre todo con sinceridad. Demostró que es una persona que no tiene miedo a mostrar sus sentimientos, que es capaz de expresar sus emociones de forma clara y directa. En tercer lugar, y esto es muy importante, la pregunta de Mert reforzó la relación entre ambos. Demostró que existe una conexión genuina entre ellos, una complicidad especial, una química que se puede sentir a través de la pantalla. Y por supuesto generó aún más expectación sobre su relación, aumentando el interés del público por sus proyectos futuros, por sus apariciones públicas, por todo lo que hagan juntos. Ahora bien, vamos a dejar a un lado el análisis y volvamos a lo puramente emocional. ¿Qué sentimos nosotros, los espectadores, al ver este momento? Pues probablemente una mezcla de emociones. En primer lugar, sorpresa, porque la pregunta de Mert fue totalmente inesperada. En segundo lugar, curiosidad, porque queríamos saber qué iba a responder Afra. En tercer lugar, emoción, porque pudimos ser testigos de un momento íntimo y especial entre dos personas que se quieren. Y por último, un poco de envidia sana, porque ¿a quién no le gustaría que su pareja le hiciera una pregunta así en público? Pero, y aquí viene lo interesante, esta pregunta, aunque parezca simple, tiene un trasfondo mucho más profundo. Nos habla de la importancia de la comunicación en una relación. Nos demuestra que a veces, las preguntas más directas son las que nos permiten conocer mejor a la otra persona. Nos recuerda que en una relación, es fundamental expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras emociones y sobre todo, ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Además, este momento nos invita a reflexionar sobre la importancia de la espontaneidad en la vida. Nos demuestra que a veces las mejores cosas ocurren cuando menos lo esperamos, cuando nos dejamos llevar por el impulso, cuando nos permitimos ser nosotros mismos sin miedo al que dirán. Y por supuesto nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso, algo que merece la pena celebrar y compartir con el mundo. Así que, en definitiva, la pregunta de Mert de Mira Afra Saraolu fue mucho más que una simple anécdota. Fue un momento que nos enseñó mucho sobre la relación, sobre la comunicación, sobre el amor. Y por supuesto, nos dejó con ganas de más. Con ganas de saber qué más aventuras les esperan a esta pareja, qué nuevos proyectos tienen en mente, qué nuevas sorpresas nos tienen preparadas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado tanto como yo de este momentazo entre Afra y Mert. Hemos visto la pregunta inesperada, hemos analizado las reacciones, hemos reflexionado sobre lo que todo esto significa. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y por supuesto, que los haya dejado con ganas de más. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí, que compartan su tiempo conmigo y que me acompañen en estas aventuras. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este momento. ¿Les gustó la respuesta de Afra? ¿Qué sintieron al ver la entrevista? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y discutir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda conocer la historia de Afra y Mert, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos hablando de temas interesantes, curiosos y entretenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.